Cordial saludo. Sistemas y servicio de transporte. Luis Efredo Landazabal Gelves, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, Tecnología en Gestión de Transporte, Florida Blanca 2020. Guía de actividades y rúbrica de evaluación, etapa 4. Conclusión del caso, transferencia del conocimiento adquirido, docente José Pedro Zamudio Alarcón. Introducción. En este trabajo encontrará resumen de los temas siguientes: generalidades de los sistemas de transporte, modos y medios de transporte y diferentes sistemas de transporte. El transporte es el motor de la economía mundial, aplicando los más altos estándares tecnológicos y exigiendo que la infraestructura cada día sea mejor. El transporte, a medida que va pasando el tiempo, va adquiriendo más importancia, ya que es un renglón económico muy importante para el desarrollo mundial y sus organizaciones que aplican el sistema de la logística. Este trabajo está soportado en el siguiente documento: Logística Comercial Internacional Castellano Ramírez A, año 2015, Universidad del Norte. Generalidades de los sistemas de transporte. Componentes. Actualmente, el proceso de planear, implementar y controlar eficaz y efectivamente el flujo, almacenamiento de bienes o servicios e información de origen a destino lo conocemos como logística. La cadena logística presenta tres grandes componentes estructurales. El abastecimiento es la fuente de suministro de los bienes de producción que han de integrarse al proceso de composición o formulación del bien o servicio. La producción es el conjunto de procesos mediante los cuales se alcanza el objetivo productivo del bien o servicio. La distribución cierra el conjunto estructural a construir los mecanismos de enlace entre el abastecimiento y la producción. ¿Qué es el transporte? Desde el punto de vista de la economía, es una actividad derivada de la demanda de mercancía cuya función consiste en trasladarlas de áreas donde su utilidad es baja a otras de mayor utilidad. ¿Qué genera el transporte? Según Blanco Álvarez, la generación de transporte puede ser originada por razones económicas, sociales o políticas, de las que se destacan las siguientes: diferencia geográfica, especialización de manufacturera, economía de escala, política de cohesión nacional, política de relaciones internacionales. Geografía económica. Para la movilización de las mercancías a través del mundo y con el fin de agilizar y dinamizar el intercambio comercial a nivel internacional, existen redes de transporte que movilizan o soportan en gran medida todo el comercio mundial. Como la geografía económica se interesa no solo por saber dónde están las cosas, sino porque están situadas donde se encuentran y la naturaleza del proceso que afectan a tal ubicación. La logística busca y elige las rutas para la movilización de las mercancías. Rutas y terminales. Redes ferroviarias, transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, terminales. Modos y medios de transporte. Los modos son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Incluyen, además de caminar, el coche, el sistema de carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo y el transporte aéreo. ¿Cómo podemos determinar con exactitud el modo de transporte más conveniente? A través de los planos y de valor del tráfico, donde la fase económica del flete que se va a devengar pasa a ocupar un lugar subjetivo y subordinado a otros factores pertinentes, a saber, velocidad de la circulación, capacidad de la carga, seguridad en el uso,
comodidades en el uso, capacidad en el uso de la red, costos. Tipos de carga por modo de transporte. En resumen, se utilizan el término tipo o sistema para identificar el modo de transporte empleado. Así, podemos diferenciar entre 5 tipos o modos básicos: marítimo y fluvial, terrestre, férreo, aéreo y ductos. Transporte marítimo, por tradición, ha sido el medio más empleado para el transporte de gran capacidad a las largas distancias. Transporte por carretera. El principal atributo que se le otorga a este sistema de transporte radica en la flexibilidad que proporciona la entrega puerta a puerta. Transporte por ferrocarril. El motivo principal por el cual se utiliza el ferrocarril es su capacidad para transportar grandes cantidades a largas distancias y de una manera rápida. Es el complemento ideal para transporte marítimo. El transporte aéreo, este es el sistema más rápido para el transporte de mercancía a larga distancia. Transporte por ductos. Este es un sistema de transporte que se ha venido imponiendo en los últimos años y se fundamenta en los acuerdos de integración entre los países. Los medios. Motivación histórica, antropológica y biológica fueron las que llevaron al hombre a desarrollar los diversos medios de transporte que existen en la actualidad. Pero también la curiosidad, característica del ser humano, lo ha incentivado a querer explorar su morada, la tierra, que es medio de transporte. Es el elemento físico utilizado para el traslado de bienes. Por ejemplo, el medio será el buque y el modo, el marítimo. El medio será el avión y el modo, el aéreo. Infraestructuras e instalaciones. Las infraestructuras e instalaciones para el transporte se constituye en uno de los bastiones fundamentales imprescindibles para el desarrollo y evolución de esta importante actividad económica y social en los países. Cuando se diseñan y ponen su funcionamiento las terminales, lo habitual es que en esta existan 3 zonas de maniobra, de depósito y posterior, las cuales manejan independientemente su logística y en forma coordinada los ponen al servicio de los usuarios. Transporte sostenible. El transporte sostenible se refiere al amplio tema del transporte que es sostenible en el sentido de los impactos sociales, ambientales y climáticos, y la capacidad en el ámbito mundial suministrar la fuente de energía de forma indefinida. Los sistemas de transporte sostenible hacen una contribución positiva a la sostenibilidad ambiental, social y económica de las comunidades a las que sirven. Definición. El término transporte sostenible entró en un uso como un seguimiento lógico del desarrollo sostenible y se utilizan para describir los modos de transporte y los sistemas de planificación del transporte que son consistentes con las preocupaciones más amplias de la sostenibilidad. Sistema de transporte marítimo. Es quizás el que mejor representa la movilización internacional de carga y convirtiéndose en la columna vertebral del transporte internacional. Tipos de servicios. Los transportes de línea regular y diferencias básicas entre transportadores de línea y navegación libre. Transporte fluvial. Esencialmente es un servicio tierra adentro y los barcos y sus servicios son muy diferentes a los que utilizan en el mar. Sistema de transporte terrestre por carreteras y férreo. El transporte en camiones es una parte indispensable casi de cada envío nacional o internacional. Su papel en el intermodalismo es unir el puerto marítimo o la estación del ferrocarril con el punto de origen local o destino final. Cada país es autónomo en legislar sobre el peso de los vehículos y se dan por razones de seguridad y en
pare porque las vías solamente pueden soportar determinado peso. Tipos de vehículos. Los camiones se pueden clasificar de acuerdo con sus características. Por ejemplo, en términos de estructura existen dos grupos básicos: rígidos y articulados. Ministerio de Transporte 2006. Transporte férreo. El transporte ferroviario se caracteriza por costos fijos y variables relativamente bajos. Sistema de transporte aéreo. Durante las últimas décadas del siglo pasado, el transporte aéreo ha sido el avance más significativo en la logística. Principales razones del crecimiento de este sector: desregulación y liberación de la industria de carga aérea, la interdependencia global promovida por los acuerdos de intercambio mundial, las ventas y producción internacional de bienes y servicios, nuevos conceptos de control de inventarios como la HIT e inventario cero, artículos de consumo ahora elegibles para ser enviados por aire, el vasto desarrollo de artículos de alto valor y de tiempo limitado de consumo. Las cargas aéreas pueden ser divididas en 4 mercados distintos: correo, transportes expresos, mensajería y fletes. Sistema de transporte terrestre multimodal. Es bien conocida el impacto y la importante influencia que ejerce en las economías de los países de transporte multimodal, debido a que su uso contribuye a mejorar la logística de transporte de carga. El multimodalismo es una de las más complejas formas de transporte. De hecho, no es un medio de transporte, sino una técnica que combina los diferentes medios para obtener un movimiento de carga eficiente, mientras que los medios de transporte han estado funcionando en el mundo por mucho tiempo. El multimodalismo es uno de los más importantes desarrollos en el ambiente de negocios internacionales de las décadas más recientes. Definición: el transporte multimodal se define como un sistema de coordinación de diferentes medios de transporte para hacer un envío, y se constituye en uno de los más revolucionarios avances de la logística en los últimos tiempos. Modalidades de transporte de carga. Cuando hablamos de modalidades para el transporte de carga, se pueden identificar varias dentro de mercados tales como la unimodal o monomodal, la intermodal, que es más una figura logística que una modalidad de transporte, y allí se dan modalidades, segmentos y combinación, y por último el multimodal, para el cual se puede contratar con operaciones de transporte multimodal. ¿Cómo mejorar la competitividad del país sobre base del mejoramiento de nuestro sistema y servicio de transporte? Propuesta de solución: mejorar la red de infraestructura de transporte, incluyendo las vías terciarias, cubriendo la totalidad de los campos con esas vías terciarias, haciéndolas con la mejor calidad, vías férreas y mejoramiento de puertos y aeropuertos, mejoramiento de las instituciones, combatiendo la corrupción. Y para mejorar el transporte debemos mejorar la calidad de servicio, cobertura y accesibilidad, buscar el autosostenibilidad, aplicar los nuevos avances tecnológicos y crear más conexión en infraestructuras.